Por allá, papito. Mucha. Pero... Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Comenzamos. ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, nena. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien. Vaya que estás bien. Hoy estamos grabando en nuestro último día de niños de vacaciones. Ya sé. Increíble. Último martes de niños en casa mientras grabamos. Así es. Entonces... Y estamos súper contentos de poder estar juntos, de poder conversar una vez más. Gracias por ser parte de esta comunidad de Entre Domingos. Nos encanta poder conversar alrededor de cosas que Dios está hablando en nuestras vidas. Y poder explorar algunos temas centrales en las Escrituras y cómo estas cosas aplican a nuestra vida cotidiana en toda edad, en toda etapa de vida y en toda vocación de vida. Entonces, el día de hoy estamos platicando de un tema que es súper importante, es súper central en la narrativa de la Biblia, que es la hospitalidad. Además es un tema súper práctico, es un tema que todos los días lo podríamos vivir. Sí, y es un tema que muchas veces podemos menospreciar porque creemos que hospitalidad es una parte secundaria de la vida o es simplemente tal vez servir un vaso con agua sobre la mesa a alguien, pero hospitalidad es algo muchísimo más grande, muy poderoso y tiene que ver con todas las etapas de nuestra vida y cualquiera que sea la actividad a la que nos dedicamos. Hospitalidad tiene un poder sumamente grande, profundo. Es uno de esos misterios en la Biblia que está lleno de bendiciones, está lleno de recompensas y casi quisiera decir, nena, que la historia de la Biblia es una historia de hospitalidad. Sí, y a lo largo de todas las Escrituras vemos cómo la hospitalidad es algo que Dios nos pide. Y Dios nos regala el honor de participar siendo hospitalarios con las demás personas. Sí, y quisiera añadir que es algo que Dios hace. Sí. Y eso es increíble. Creo que tiene muchas capas y que el día de hoy tú tienes algunas ideas, yo tengo otras y vamos a poderlas platicar, rebotarlas. Y espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Estoy seguro que sí, porque definitivamente puedo ver... y el día de hoy quizá no es un tema del todo terminado, pero son muchas cosas que han estado como cayendo, algunas ideas, algunas, pues podría decir revelaciones acerca de lo que quiere decir la hospitalidad. Y de las formas en las cuales se puede ver. Sí, que se puede ver de muchas maneras. Creo que en la Biblia se ve de muchas maneras. Creo que eso es muy importante. Primero entender como qué es hospitalidad. O sea, que para ti, ¿qué es hospitalidad? Creo que, y de hecho justamente, no sé si tú tienes una definición como tal, pero justo ahorita antes de empezar el episodio escribí esto. La hospitalidad es una oferta para identificarse con los de fuera, tratándolos como si fueran de adentro. Me encanta esta idea de que la hospitalidad lo que hace o lo que produce en esencia es tratar al extraño como propio, al extranjero como de la familia. Y creo que esto tiene un poder tremendo porque creo que ese es precisamente lo que sucede en la Biblia. Esa es toda la narrativa de la Escritura, ¿no? Incluso si tú eres parte de la iglesia Origen o conoces que somos pastores de una iglesia que se llama Origen, pensaba precisamente en el Salmo 87, que es el que le da nombre a la iglesia. Que termina diciendo: en ti se hallan todos mis orígenes. Pero todo este salmo habla precisamente de un montón de extranjeros, de un montón de personas que incluso eran enemigos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, Egipto, Etiopía, Babilonia misma, ¿no? O sea, que se los llevaron a la cautividad. O sea, todas estas naciones que no tenían lugar, que eran extranjeros, que eran ajenos a la promesa mesiánica que se cumple en Jesús, de pronto son invitados a la familia y dice: ahora todos son ciudadanos de Israel, ahora todos son invitados a ser escritos en el libro de Dios, en la nueva ciudad de Dios. Y eso es sumamente emocionante porque esa es la narrativa de la Biblia, una narrativa de recibir al que no era parte, al que no pertenece, al que no merece, al que es extraño, traerlo y acercarlo, traerlo y meterlo a, como diría Robert De Niro en Meet the Parents, al Circle of Trust. Es que yo solía pensar que hospitalidad era simplemente recibir a alguien en tu casa. Sí. Y que no podías ser hospitalario si no tenías a alguien en tu casa, si no estabas
de alguna forma preparándole un cuarto en el cual pudiera quedar. Sí, creo que es parte de la hospitalidad. Sí. Creo que ahorita podríamos platicar un poco acerca de eso, pero justo lo que mencionas es hacer que alguien que no es parte de ti, parte de tu familia, parte de tu circle of trust, de tu círculo cercano, pueda acercarse con confianza y sentirse incluido en lo que eres, en cómo vives, en la forma en la que practicas tu fe, en la forma en la cual vives todos los días tu relación con Dios. Sí. Y no necesariamente tiene que estar en tu casa, muchas veces sí, pero es acercarlo a tu dinámica familiar. Y creo que es un privilegio enorme las veces en las cuales una familia, una pareja se ha acercado a nosotros y nos ha permitido ver cómo son sus vidas de forma diaria, de forma a lo mejor imperfecta, cotidiana, Así es. pero cómo viven todos los días, y eso te ayuda a darte cuenta de cómo es una relación con Dios, cómo puedes acercarte a Dios a lo mejor de formas en las cuales ni siquiera te hubieras dado cuenta porque nadie te había enseñado a hacerlo. Y Wow, Jesús sí, hacía es eso todo el cierto. tiempo. Jesús le demostraba a sus discípulos, le demostraba a sus seguidores cómo acercarse y cómo tener esta relación con el Padre, cómo tener esta relación con su Padre. O sea, y si lo vemos en términos de relación familiar, cómo podía acercarse a su familia, Sí. cómo acercarse a este Padre, y les demostraba cómo hacerlo, y luego les decía, vayan y enseñen a los demás, vayan y explíquenlo a los demás. Sí. Y es como vamos replicando el evangelio. La hospitalidad es compartir el evangelio, la hospitalidad es alabar a Dios en muchos sentidos y en muchas formas. Sí, la hospitalidad definitivamente glorifica a Dios y revela a Dios de muchas maneras. Incluso ahorita que hablabas de esto, de esta idea de recibir a alguien en la casa, estaba pensando en Jesús. Y en este momento en el que Jesús va caminando, las multitudes lo están siguiendo, y hay un hombre bajito de estatura que se dedica a recaudar impuestos, que se llama Zaqueo. Y cuando Zaqueo quiere tener un encuentro con Jesús, él sabe que él no pertenece, que él no es parte de... Es completamente indigno él no de acercarse. es un líder religioso, él está lleno de pecados, está lleno de fracasos en su vida, es una persona que cotidianamente se dedica a transear a otros, y lo que hace Zaqueo es que se pone en el camino de Jesús, se sube a un árbol, y en ese árbol Zaqueo está mirando a Jesús, sabiendo que Jesús es prácticamente inalcanzable para él. Wow. Y cuando Jesús observa a Zaqueo, que Jesús siempre tiene esta capacidad de mirarnos, de ver al que nadie ve, de tener compasión de las personas que parecieran ser invisibles para la sociedad. Y Zaqueo está ahí con todo este bagaje, con todo este pasado, con toda esta vergüenza, pero con este gran deseo de acercarse a esta persona de amor, a esta persona de gracia, a esta persona de compasión que es Jesús. Y Zaqueo lo está viendo ahí, y Jesús lo voltea a ver y le dice: Zaqueo, baja de ahí, que a tu casa voy a ir. Exactamente, muy bien, Nena, qué bonita canción. Es una canción infantil que me gusta. Digámoslo así. Yo nunca la había oído. ¿La cantabas en la iglesia cuando eras niña? No, en la escuela. ¿En la escuela? A ver, cántala un poco. No, ya no. No, sí, ya pasó mi momento de brillar. Yo diría que sí la cantaras, la verdad. Es que solo me acuerdo de esa parte. Ah, bueno, ok. Eso es precisamente... Pero ese ritmito era que Ese. a tu casa voy a ir. Y todos se ponían bien contentos. ¡Ah! ¿Y tú te pones contenta? Sí. Ay, qué bonito. Eso es precisamente lo que sucede, y entonces... ¿Qué te ríes, gorda? No sé. Eso es precisamente lo que sucede, y entonces Jesús termina yendo a cenar a la casa de Zaqueo. Uh-huh. Y en toda la historia vemos cómo Jesús se sienta a la mesa. Sí. Y entra a la casa de Zaqueo. Y es en ese momento de estar sentados a la mesa compartiendo una cena que el corazón de Zaqueo es transformado completamente. Y Zaqueo mismo empieza a decir: ¿sabes qué? Si yo he defraudado a alguien, si acaso, ¿verdad? Si de casualidad hice he algo defraudado malo a alguien, si he hecho algo, lo voy a devolver, y lo voy a devolver multiplicado. Y Jesús lo que responde es: la salvación ha llegado a esta casa. Uh-huh. La salvación ha llegado a esta casa. Y es tan interesante esa historia porque Zaqueo no fue transformado en una predicación. No fue transformado en una cruzada evangelística. Zaqueo fue transformado estando sentado con Jesús, sí, a la mesa en su casa, alrededor de una cena. Y creo que es el modelo
con el cual se comparte el evangelio, con el cual se plantan iglesias, con el cual Sí, comienza toda esta temporada en donde los apóstoles iban a casas y predicaban o abrían sus casas y permitían que gente llegara a escuchar el evangelio, porque algo sucede cuando estás abriendo tu corazón, abriendo tu vida, y en estos espacios de cercanía, de poder platicar con personas, de poder abrir tu corazón, abrir tus vidas, tienes encuentros con Jesús. Totalmente. Eres transformado. Sí. Hay tantos momentos así donde personas son transformadas en un momento de hospitalidad. Y siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Siempre sucede algo alrededor de una mesa, alrededor de un vaso con agua, alrededor de recibir a alguien. De pronto hay regalos, hay amistades inesperadas, hay salvaciones, hay milagros que suceden. Pensando en esa misma narrativa, me acuerdo que precisamente en esta serie de mensajes en la que estamos, en la iglesia, que se llama Del Edén a la Eternidad, que estamos explorando la narrativa de la redención de la humanidad, el plan soberano de Dios y cómo se va entretejiendo a través de la Escritura. Lucas 24, que es... Wow, eso iba a decir. Adelante, dilo. No sé qué iba a decir, pero iba a hablar acerca de ese ejemplo en Lucas 24. Empiezo y tú si quieres, me interrumpes en cualquier momento. Siempre te interrumpo. Y yo a ti. Eso es lo que han dicho por ahí también en el podcast. Pero... Okay, síguele. De hecho, hay una canción, bueno, ahorita se las canto, pero de Camino a Emaús. ¿Una sabemos canción que... infantil de Camino a Emaús? Sí. Okay. Bueno, no es infantil. Yo la escuché en un bolero muy viejo. No me acuerdo qué líder de alabanza de hace siglos. Pero Camino a Emaús van dos discípulos descorazonados después de la resurrección. No le creen a las mujeres que van a testificar que Jesús resucitó. Y van camino a una ciudad cercana, a Jerusalén, Emaús. Y van caminando y Jesús se les encuentra en el camino, camina con ellos. Sabemos que les predica las Escrituras, todo lo que se refería a Él mismo en la ley y los profetas. Sabemos que todo esto sucede y cuando acontece todo esto, dice que Jesús hizo como que se iba a seguir de largo. Hizo como que se iba a seguir de largo y estos discípulos le dicen, no, Jesús, quédate. Ya se está haciendo tarde, quédate en nuestra casa, quédate a dormir aquí, quédate a cenar aquí. Y Jesús, claro que tenía el plan de que lo invitaran a cenar. Porque dice que haciendo como que se iba a seguir de largo, estos discípulos le dijeron, quédate por favor, Señor. Y ahí está la canción, dice... quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo te ofrezco el corazón para morar. Algo así. Eres tu abuela, Guillermo. No sé si alguien se sabe esa canción, pero es una Él sí canta bonito. Yo solo. No, Chopita, tú cantas bellísimo y estás bellísima. Es de gran bendición mi don de cantar. Híjole, qué barbaridad. Bueno, el tema es que entonces Jesús se queda con ellos. Y dice que Él partió el pan y fue en el partimiento del pan que estos discípulos lo pudieron ver. Ahora, eso es algo muy importante recalcar porque era una casa ajena. O sea, Jesús era el invitado y era una costumbre de parte de la comunidad judía que el invitado tuviera lugar de honor. Así es. Que el invitado fuera la persona especial, que al que se recibía, o sea, tú tenías que estar preparado siempre para tener a alguien en tu casa. Absolutamente. Porque era considerado como si fuera casi una desgracia que alguien llegase a tu casa y tú no estuvieras listo para recibirlo. Totalmente. Incluso por eso... me llama tanto la atención como cuando es la historia en Lucas 11 de Marta y María, que Jesús viene y se queda con ellos y hablamos de esto en un podcast acerca de las diferencias entre María y Marta, pero la realidad es que era lo que se tenía y lo que se acostumbraba a hacer, a recibir gente y a considerar un honor tener personas extranjeras a tu familia, a tu círculo cercano, quedarnos en tu casa. Y tú por eso Marta estaba tan agobiada y por eso Marta estaba tan preocupada que todo estuviera perfecto, porque quería siempre que todo saliera bien con tus invitados. Y por eso en esta historia de Camino a Emaús, Jesús parte el pan.
era el lugar de honor, era el invitado especial, le dieron lo primero, le dieron lo mejor, y es la forma en la cual también nos revela muchísimo cómo tenemos que acercarnos con Dios. Totalmente. Dándole lo primero, dándole lo mejor, dándole el lugar de honor, dándole la prioridad. Así es. Y como muchas veces se nos olvida, de alguna forma usando esta palabra, ser hospitalarios con Dios. O sea, lo tomamos por sentado. Incluso Apocalipsis menciona este versículo que citamos mucho de que estoy a la puerta. Me encanta. Y llamo, o sea... Así es, así es. Y como muchas veces damos por sentado, hoy en día creo que Dios está ahí, que Dios es bueno, que Dios es amor. Y se nos olvida el privilegio que es que Dios nos llame hijos, que Dios nos llame sus amigos, que Dios se acerque a nosotros, que Dios es el Dios que se hizo hombre para que nosotros pudiésemos llamarnos hijos de Dios. Sí. Y a veces le damos a Dios las obras o el tiempo, pues que está por ahí. No llené este hueco en mi calendario de... Wow. Totalmente. El viernes de 12 a 1, pues totalmente. Eso se lo voy a dedicar a Dios. Y la hospitalidad en la cultura judía es un reflejo de cómo debemos de ser con Dios, con Jesús, con este amor y esta intención de siempre estarlo esperando, de siempre estar sabiendo que Él va a llegar a visitarnos de forma muy literal, porque a veces estamos tan ocupados en nuestra misma vida y dinámica familiar que se nos olvida preparar un tiempo y un espacio para Jesús. Y esto que acabas de decir, yo creo que es el corazón de esta conversación. A mí me parece que es tan revelador lo que acabas de decir, porque justo citamos el ejemplo de Zaqueo, Jesús entrando a su casa a cenar con él. Jesús entrando y cenando con estos discípulos en Emaús. Recibió una invitación y se sentó a la mesa. Al partir el pan pudieron ver a Jesús. Y es tan importante ir quitando el velo de este misterio de la hospitalidad. Y precisamente creo que es Apocalipsis 3:20 el corazón de esto. Y lo quiero leer porque creo que es muy importante esto que acabas de decir, nena. Dice, mira. O sea, creo que lo primero que llama mi atención es esta exclamación. Como llamada de atención, ¿no? Sí. Pon atención. Y creo que una de las cosas más importantes en la hospitalidad es la atención a los detalles. Yo no sé si te ha pasado a ti que vas a un lugar y una de las cosas que te cautiva de un lugar es la experiencia. Es los detalles. Es que el lugar esté bonito, que la mesa esté puesta, que te hace sentir bienvenido. Hay muchas cosas que comunican cuando tú eres bienvenido en un lugar. La manera que te reciben. Tú y yo sabemos cuando nos han invitado y realmente quieren estar con nosotros. Claro. Realmente están haciendo un esfuerzo por recibirnos. No necesariamente de tener todo perfecto, sino se nota el corazón detrás de la invitación. Sí, me hace pensar en Proverbios precisamente donde dice que conforme es los pensamientos de un hombre en su corazón, tal es él. Yo no pensaba en ese proverbio. Porque después dice, ese verso dice, come y bebe te dirán, mas su corazón no está contigo. Y como muchas veces, de hecho Jesús fue a cenar a casa de líderes religiosos. Claro. ¿Recuerdas este momento cuando Jesús dice, oye, esta mujer no ha dejado de besar mis pies? Está en casa del fariseo. En casa del fariseo dice, tú me recibiste, no me diste beso, no me diste agua para lavar mis manos. O sea, no estabas preparado, ni me diste un lugar de prioridad. O no quisiste hacerlo, porque seguramente estaban preparados, seguramente tenían todo para hacerlo, pero no lo hicieron con Jesús. Creo que la segunda cosa que dije es más cierta. No le dieron el lugar de prioridad. No le dieron el lugar de honor que tú estabas explicando al principio. Y aquí es lo que está diciendo, mira. O sea, lo que está diciendo en Apocalipsis, al final de las Escrituras, al final de la Biblia, está diciendo, pon atención. Y esto es espectacular porque dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Puedes imaginarte a Jesús parado en la puerta de tu casa, tocando la puerta, timbrando, esperando que alguien le abra y que alguien lo reciba? Y tenemos de dos, lo recibimos con alegría, lo recibimos con prioridad, lo recibimos con honor, o lo recibimos con costumbre, lo recibimos con flojera, con cotidianeidad. Y fíjate lo que dice, estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso es hospitalidad. Oyes mi voz y abres la puerta.
porque creo que habla acerca de tanto el espíritu como las acciones de nuestro cuerpo. Sí. O sea, oír su voz es realmente tener esta quietud en tu interior, en tu espíritu, esta calma, esta quietud de poder realmente dedicarle tiempo a Dios. Y ponerle atención. Ponerle atención, poner tu prioridad emocional y espiritual en Él. Y abres la puerta, implica todos los sacrificios externos que uno hace para ser hospitalario, para recibir a Jesús. Porque seguir a Jesús implica un costo. Totalmente. O sea, seguir a Jesús Jesús mismo lo dice, toma tu cruz y sígueme. Así es. Y siempre va a haber sacrificios y siempre va a haber cosas externas. Incluso pienso en Romanos 12, cuando también habla de la hospitalidad. Este capítulo, Pablo está hablando de entrenar su cuerpo y de entregarle su cuerpo como sacrificio a Dios. Y en el versículo 13 habla acerca de ser hospitalario, porque es algo que implica un sacrificio, un desgaste. Te desvelas. Totalmente. Te desmañanas por tener un desayuno para tus invitados. Claro. Haces cosas para demostrar que realmente quieres estar con ellos y quieres dedicarles tiempo y quieres estar ahí 100%, y implica un sacrificio físico, un esfuerzo físico. Absolutamente. Y creo que por eso este verso dice: si oyes mi voz y abres la puerta. Es esta combinación entre una disposición del Espíritu y unas acciones que acompañan la disposición del Espíritu. Es la misma evidencia de Juan 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, el amor siempre se ve como acciones, siempre se ve como algo, siempre se ve como una entrega, siempre se ve como una rendición, siempre se ve como un sacrificio. Y es precisamente cuando nosotros tomamos la acción de amar a alguien que nos parecemos más a Jesús. Incluso yo quiero animarles a los que nos están escuchando, porque es muy probable que muchos tal vez tienen trabajos donde están enfocados al servicio al cliente. E incluso tal vez no eres una persona demostrador que está atendiendo a un cliente, que esa es una acción de hospitalidad: recibir a alguien, hacerle sentir bienvenido, suplir sus necesidades. O sea, la idea de la hospitalidad bíblica afecta cómo trabajamos, afecta cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Porque yo puedo tener la peor actitud y la actitud más nefasta cuando trabajo, y alguien te saluda de: oye, buenos días, y llegó la persona que ves el martes y el miércoles y el jueves, y tú puedes reaccionar: hola. Sí. O puedes reaccionar con una alegría, con una sonrisa, con un corazón preparado para recibir a alguien. Incluso cómo está organizado tu espacio de trabajo. Eso habla mucho acerca de ti. O sea, no que esté perfecto e impecable, pero sí. O sea, la gente se da cuenta cuando eres una persona que los recibe en su persona. Sí. O sea, en el ambiente en el que estén, en el trabajo, platicando, conviviendo, si eres una persona abierta, como dice Apocalipsis 3:20, o sea, abre la puerta, o sea, permite que la gente pase a tu entorno, a tu vida. Estaba pensando ahorita, o sea, estamos en un chat de vecinos de la colonia. Y es una colonia en donde la mayoría de las veces los vecinos mandan chats para quejarse de algo. Del bote de basura del vecino, de no sé qué. Y acababan de mandar un montón de fotos de unas palmeras de un vecino. Y entonces me acuerdo que estaban todos comentando acerca de estas palmeras. Y un vecino se tomó la oportunidad de mandar un audio súper amable, explicando a detalle: hola, no sé qué, pero una amabilidad, y todos contestaron de que gracias por tu atención, en un mensaje, en un audio. Una persona que yo no sé quién sea, pero tomó esta oportunidad de decir: voy a ser amable, y en vez de contestar: ¿por qué me están peleando? ¿Por qué me están atacando? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Es mi casa. Contestó como: es por esto, yo solo quiero que sepan, vecinos, súper amable. O sea, en todo podemos ser amables y hospitalarios. Mis hijos están en una escuela con muchas personas que son extranjeras, que no son de México. Sí. Y es cómo los recibo, cómo los adopto a mi vida, a mi cultura, a mi familia, cómo invito a alguien que no es de mi nacionalidad, literalmente hablando como la Biblia, que es extranjero a mí, a ser parte de mi círculo de amigos y a convivir y a platicar. Todo refleja hospitalidad y todo refleja el evangelio. Y todo lo podemos hacer con un tono de gracia. O sea, si finalmente de todas maneras vas a hacer lo que tienes que hacer en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, en la iglesia, en tu familia, con tus amigos, toda la diferencia la hace la actitud de nuestro
corazón. Incluso hay un misterio detrás de la hospitalidad, que es las recompensas de la hospitalidad. Sí. Y de hecho en Hebreos 13 precisamente habla de este misterio. Por aquí tomé algunas notas acerca de esto. Lo leo, aquí lo tenía yo también. Sí, lo tienes ahí adelante. Hebreos 13:1. Sí. Dice, síganse amando unos a otros como hermanos. Y el versículo 2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Así es. Y yo quiero animar a ti que a lo mejor estás justamente en estas fechas regresando a clases. Tal vez eres un maestro, tal vez recibes niños o tal vez sirves en la iglesia en el área de niños. No sé cuál sea tu vocación o tu profesión, pero déjame decirte algo. Cuando hacemos hospitalidad, no sabemos las recompensas que vamos a cosechar de esa hospitalidad. No sabemos a quién estamos sirviendo. No sabemos, dice que si tú practicas la hospitalidad, incluso 1 de Pedro 4:8 dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Y muchas veces cuando estás siendo amable, cuando atiendes a alguien, cuando le respondes a tu compañero de trabajo, cuando atiendes a un niño en la escuela, tú como maestro, a veces perdemos de vista el propósito. No sabemos a quién estamos tratando. Sí. No sabemos la gracia de Dios en la vida de esa persona. Incluso dice que no sabes si estás tratando con un ángel y que esa persona al final, cuando tú la sirves, estás recibiendo una recompensa. Sí. Recompensa. Yo he tenido que aprender a ser hospitalaria porque me considero una persona más introvertida que extrovertida y a veces para mí ser hospitalaria era algo que me abrumaba demasiado. Sí. Me ponía a pensar en todo lo que implica, no solo el recibir a alguien en casa, pero el convivir con alguien, el abrir mi vida. A mí me costaba mucho trabajo por mi personalidad, por mi carácter. Sí. De entrada, o sea, es una de las cosas que en las cartas Pablo les escribe a Tito y a Timoteo acerca de cómo tiene que ser un líder en la iglesia, cómo tiene que ser un pastor en la iglesia, sí. Cómo que tiene que ser un cristiano de entrada, o sea, tiene que ser alguien hospitalario. Pero a mí me costaba mucho y me sentía muy culpable a veces porque la energía social se me acaba muy rápido. Pero creo que hablando acerca de las recompensas y hablando acerca de este versículo de Hebreos 13:1 de que podrías estar recibiendo ángeles, me ha cambiado mucho la forma en la que veo la hospitalidad. Y me ha enseñado que detrás de cada sacrificio que hago de abrir mi vida con las personas, que muchas veces vas a estar expuesta a críticas, claro. Vas a salir lastimada. Hemos tenido gente en nuestra casa que hemos abierto nuestra casa, les hemos servido, les hemos atendido y son gente que después se va y habla mal acerca de nosotros o no hemos recibido la recompensa que quisiéramos, pero siempre hay una recompensa eterna. Totalmente. Eso sí lo he aprendido y eso sí me queda claro y hemos visto milagros, tanto en la provisión de dar económicamente para ser hospitalarios, como en la provisión emocional y espiritual que Dios siempre me ha dado a mí después de eso. O sea, yo termino agotada a veces. Tú me has visto. Claro. A veces termino drenada emocionalmente y digo, ay, no, estuvo súper intenso esta cena o esta plática o este tiempo que invertí o así, pero siempre Dios es tan bueno y es tan fiel. Sí. Y Él, volviendo a Apocalipsis 3:20, Él entra a tu casa, Él está contigo, hospedas ángeles. Hay algo tan maravilloso que sucede cuando somos hospitalarios. Y es que es esta invitación a no quedarte en la superficie con las personas. O en la zona de confort. Esta parte en la que hospitalidad también tiene que ver con vulnerabilidad. Es este lugar en el que no dejo una barrera entre el extranjero, el que es ajeno, y yo y mi familia y mi cercanía. Es este espacio en el que de pronto quito la barrera para invitar a otros a mi vida. Y por eso, Hebreos 13, lo primero que dice antes de decirnos, no se olviden de practicar la hospitalidad, lo primero que dice es, sigan amándose unos a otros fraternalmente. Exacto. Porque hospitalidad es una evidencia de amar. Sí. Si amo, soy hospitalario. Y
Y ojalá se esté entendiendo la idea de que hospitalidad es más que invitar a alguien a pasar la noche en tu casa. Claro que es una parte fundamental. Es invitar a alguien a tu mesa, pero sobre todo es invitar a alguien a tu vida. Sí. Es hacer espacio para que las personas vean y reciban lo mejor de ti. Uh-huh. Porque muchas veces damos lo necesario. Y es ahí donde podemos tomar la decisión de vivir por gracia o vivir por ley. Uh-huh. A veces tratamos a las personas con justicia. Uh-huh. Damos lo que corresponde. Sí. Y entonces voy a regresar al plano laboral porque creo que esta es una aplicación muy práctica. A veces damos lo justo. Esto es lo que me pagan, esto es lo que doy. Esta es la actitud que merecen por el tipo de trabajo que yo hago. Y toda la diferencia empieza a producirse cuando yo vengo con un corazón de amor a ofrecer lo mejor que yo soy. Sí. Porque cuando doy lo mejor que yo tengo, cambia mi humor, cambia la excelencia del resultado de mi trabajo, cambia el entorno en el que me desenvuelvo. Uh-huh. Y al final me lleva a progresar. Sí. Me lleva a progresar porque es precisamente mi actitud la que muchas veces me lleva a un mejor puesto, uh-huh. me abre las puertas. Yo me he dado cuenta que cuando tú llegas a pedir algo, ya sea una mejor mesa en un restaurante, un cambio de asiento en el avión, lo que sea, cuando tú llegas con una sonrisa, en vez de con una cara de enojado, con una confrontación, una sonrisa modifica el ambiente en el que estás. Abre las puertas para ver el favor en tu vida, ver puertas abiertas. Hospitalidad abre las puertas. Es una expresión de generosidad, sí, de muchas maneras. Sí, y implica un esfuerzo. Por supuesto. Implica crecer. O sea, creo que no tenemos que ser tan exigentes con nosotros mismos. Creo que es algo que vas aprendiendo y vas dependiendo constantemente de la gracia de Dios para poder hacerlo. Así es. No es algo que a veces sale de forma natural, porque es algo que Dios nos va ayudando y nos va revelando, pero es algo en lo cual podemos esforzarnos y entrenar nuestro cuerpo y nuestra vida y a nuestra familia para hacerlo. Nosotros estamos tratando de entrenar a nuestros hijos en que sean hospitalarios. Así es. Y a veces implica que dejen su cuarto y sus camas y duerman en sleeping bags para que alguien pueda estar en su habitación, y es un privilegio. Uh-huh. Y pensaba en este ejemplo de lo que tú mencionabas acerca del trabajo y cómo una actitud cambia todo. O sea, pensaba en este ejemplo de esta mujer llamada Abigail en la Biblia, cuando dice que Abigail era hermosa y que estaba casada con un hombre muy malo, por decirlo así, un hombre tacaño, un hombre malvado. Wow, es cierto. David, el rey David, uh-huh, antes de ser el rey, le estaba cuidando las ovejas de este hombre, estaba cuidando a sus trabajadores, y va y le pide algo de alimento y un poco de lugar para descansar, y este hombre le dice, ¿sabes qué? No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a venir a mí? Entonces David se enoja y va a vengarse de... Wow. ¿Me recuerdas el nombre del esposo de Abigail? Porque lo tengo que buscar porque no me acuerdo. Sí, ahorita búscalo en lo que termino de platicar esta historia, porque me acordé de ella. Pero Abigail es una mujer súper sabia y súper astuta, y comienza a tomar cosas de su casa, alimento, y toma lo mejor, y va al encuentro de David, y cuando se encuentra con David se postra y le pide misericordia y le pide perdón y le recuerda acerca del Dios al cual él sirve. Y entonces David... Nabal, que era un hombre muy malvado. Y entonces David perdona a esta casa. Y pienso como una actitud hospitalaria, una actitud de entregarte, una actitud de ir y salir en encuentro de esta persona, uh-huh, puede transformar tu familia y puede salvar a tu familia y puede hacer que lleguen bendiciones a tu casa. Totalmente. Porque también tenía otro versículo que me estaba acordando de Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos. Así es. Y les dice, o sea, cuando entren en un hogar, si este hogar es de bendición, bendíganlo. Si no, dejen ahí la bendición y váyanse, o sea... Incluso ese mismo capítulo es justo donde dice la idea de la recompensa.
Y empieza diciendo Jesús que cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y a veces decimos, bueno, entonces hay que darle nuestra mejor actitud, nuestra mejor sonrisa a la gente importante, porque esa gente importante entonces me va a dar algo a cambio si yo soy amable. Pero hay algo más que solamente ser hábil socialmente para obtener recompensas y favores. Hay un plano espiritual donde la recompensa la da Dios, y la da cuando amamos al más pequeño. Sí. Porque aquí habla de un profeta, pero inmediatamente después Jesús dice, y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Lo que está diciendo, ¿quiénes son justos? Todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, los que estamos justificados por la sangre de Cristo, los que su gracia salvadora ha transformado nuestras vidas. Zaqueo, después de esa noche de cenar con Jesús, fue un justo. Quiere decir que cuando tú eres hospitalario con cualquier persona, tú vas a recibir una recompensa. A veces puede ser una recompensa humana, a veces puede ser favor, a veces puede ser puertas abiertas, a veces puede ser una promoción en el trabajo, a veces puede ser un cambio de mesa, un cambio de asiento, no sé. Pero lo que sé es que tiene una recompensa espiritual. Sí, ese versículo dice, Mateo 10, 12 y 13 dice, cuando entren en un hogar, bendíganlo. También cuando tú entres a un lugar, bendícelo. O sea, cuando tú eres el invitado, también bendice ese lugar y llega con esa actitud de tratar también de servirles a ellos. Totalmente. Porque también podemos ir por la vida creyendo que todos nos tienen que atender a nosotros y que todos tienen que ser hospitalarios con nosotros. Totalmente. Pero o sea, cuando tú entres a una casa, cuando tú entres a la vida de una persona, cuando tú estés entablando una relación con tu jefe, con tus amigos, o sea, bendice a estas personas. Y el versículo 13 dice, si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga ahí. Si no lo es, retiren la bendición. O sea, hay algo sobrenatural que sucede cuando abrimos nuestra vida y cuando demostramos a Dios y el Evangelio y la gracia y la misericordia, que recibimos bendiciones y podemos ser de bendición para alguien más. Sí, totalmente. Hay muchos otros ejemplos que podríamos... Quiero regresar a ese mismo momento de Mateo, porque justamente empieza a decir la recompensa de profeta, la recompensa de justo, y después termina diciendo, y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Va de los profetas a cualquier justo, a un pequeño, a los pequeños de Dios. Y esta es la idea del reino, que cuando nosotros practicamos una vida de generosidad, una vida de hospitalidad, una vida de manos abiertas, siempre vemos las recompensas del cielo llegar a nuestra vida, llegar a nuestra casa, llegar a nuestro entorno. Vemos cómo el favor de Dios se abre cuando vivimos una vida de amor. Y todo comienza quizá con una sonrisa. Tal vez para muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a sonreír más. Yo tengo que aprender a sonreír más. Es aprender a cambiar nuestro tono. A veces ni siquiera estamos enojados, pero nuestro lenguaje corporal, nuestras palabras, nuestra cara, lo que está diciendo es, no me caes bien, no me gusta lo que hago para ti. Y a lo mejor ni eso está pasando, pero eso a lo mejor no, pero muchas veces nuestro lenguaje corporal está diciendo cosas que ni siquiera queremos decir. Pasa en nuestro matrimonio. Podemos ser hospitalarios en nuestro matrimonio. Podemos comenzar la mañana con una sonrisa, con un abrazo, con un detalle. No sé desde cuándo quizá dejaste de practicar la hospitalidad en tu matrimonio. O con tus hijos. O con tus hijos. Muchas veces todo es, sí, órale, y tas. ¿Cuándo tuviste un pequeño detalle de amor? ¿Cuándo acomodaste en su cama una pequeña notita por última vez? ¿O les compraste un pequeño detallito? Cosas que siempre nos hacen sentir especiales. Piensa en qué te hace sentir especial a ti. Y tal vez practícalo de la misma manera. Una pequeña nota para agradecer a alguien que hace algo por ti, a alguien que te enseña la palabra, a alguien que te aconseja. Claro, un mensaje, algo. Sé. Podemos tener detalles con nuestros padres, detalles con nuestro cónyuge, detalles con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Pequeñas cosas que nos ayudan a decirle a la gente, eres bienvenido, no solamente en mi casa, pero en mi vida, en mis emociones, hago espacio para ofrecerte de lo mejor que tengo. Sí. Y cuando hacemos eso, ten por seguro que vas a ser recompensado por Dios. Y déjame decirlo así también, por los hombres, como en el caso de David con Abigail. Hay muchos otros ejemplos que podríamos hablar acerca de esto. Yo creo que es el último que quiero decir. Lo que más me asombra de la hospitalidad es Juan 14:2.
Cuando Jesús mismo... Ese capítulo, Juan 14, es bellísimo. Me encanta ese capítulo. Pero lo más asombroso de la hospitalidad es que hoy, aquí y ahora, no importa cuando estés viendo este video, lo que Jesús... O escuchando este audio. Lo que Jesús hoy está haciendo y se estará haciendo hasta el día que regrese para recibirnos en nuestra morada eterna es hacer una casa, hacer una habitación, hacer un lugar. ¿Sabes a qué se dedica Jesús hoy? Es el arquitecto. Y para siempre, a ser hospitalario con nosotros. Dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy para allá a prepararles un lugar. Me encanta. Jesús se fue por anticipado porque está haciendo una casa, un lugar, un espacio en la casa del Padre que de por sí está lista con muchas moradas, pero el Padre, Jesús, está acomodando el espacio donde te va a recibir. Y dice, después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. ¡Qué increíble! Me fascina. Y esto se los dice en el último momento antes de ser crucificado. Wow. La última cena que tuvo con sus discípulos les recuerda que Él les va a preparar un camino. Y en ese mismo momento no solo les hablaba de la hospitalidad que vamos a recibir en la eternidad, del hogar eterno que tenemos. En ese mismo momento fue hospitalario al dar la cena, al tener esa habitación preparada para ellos y al lavarles los pies a sus discípulos y ser este siervo que se entregó, que preparó todo, que se aseguró de que cada uno de sus discípulos estuvieran listos y lavados y perfectos. Wow. Y al mismo tiempo no solo está preparando una morada eterna, nos está preparando un banquete. O sea, es todo completo. Es increíble. Y por último estaba meditando que las evidencias de que somos suyos. Cuando vamos a Mateo 25 y dice, oye, el Padre va a separar a los que son suyos de los que no lo son. Dice que empieza a describir y dice, cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Sí. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Sí. Cuando preparamos una despensa para la comunidad. Cuando damos ropa de nuestra habitación o de nuestro closet para alguien más, cuando invitamos a alguien a cenar que tal vez no tiene amigos, cuando vamos a la iglesia con una actitud no de tal vez voy a ver a los 5 que me caen bien, pero voy a ir a amar a otros que tal vez ni siquiera todavía nadie les ha hablado en la iglesia. Cuando tenemos esa actitud de amor, que nuestra cara la refleja, nuestro corazón, nuestras acciones la reflejan, nos estamos pareciendo a Cristo. Sí. Y en el día final dice que los que somos suyos, los que Dios conoce, son aquellos que viven una vida de hospitalidad. Y eso es brutal. Eso es impresionante. Sí. Una vida que da y vuelve a dar. Wow. Con alegría, con intención, con detalles. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste vuelve a dar, el Hijo de Dios se dio a sí mismo. Qué muestra de hospitalidad, que tenemos un Salvador que murió con los brazos abiertos, invitándonos a venir a Él. Y ese es el misterio de la hospitalidad que está por toda la Escritura. Sí. Y es tan bello y puede cambiar tu vida de maneras prácticas. Puede cambiar tu vida, tus relaciones, tu trabajo, tu matrimonio. Va a traer bendiciones a tu vida. Todo lo que haces, la hospitalidad le da un propósito, le da una recompensa y le da una satisfacción eterna. Así es. Increíble. Se nos fue el tiempo, chula. Ya sé, estaba viendo el tiempo y todo lo que podríamos seguir diciendo, todos los ejemplos. Es un tema importantísimo, bellísimo y súper aplicable. Entonces, sigamos siendo hospitalarios, sigamos practicando esto. Que Dios los bendiga a todos. Sé que este episodio va a ser de bendición porque son cosas muy prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. Así es. De cómo se ve el Evangelio, cómo vivimos el Evangelio y cómo predicamos el Evangelio con acciones que a veces no parecieran ser tan grandes o tan vistas, pero que tienen un impacto eterno y que son de bendición para las personas.
Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por sus comentarios, gracias por compartir este podcast, que queremos que llegue a más personas para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido. Gracias por esta conversación, Chopito. Te amo, chula, estuvo increíble, me encantó. Sigamos conversando la próxima semana y nos vemos en el próximo episodio de Entre Domingos Podcast. Hasta pronto.